Buenas noches. Las fuerzas de las FDI del Comando Sur continúan combatiendo en la Franja de Gaza con foco en la ciudad de Gaza. Estamos incrementando la presión sobre la organización terrorista Hamás y actuando según el plan ordenado y sistemático para cumplir los objetivos de la guerra. Hoy fueron llevados a su descanso 2 de nuestros combatientes que cayeron en batalla durante la festividad en la Franja de Gaza. El mayor Shahar, Natán Elbo Ságalo, comandante de compañía en el batallón 77 de la Brigada 7, y el sargento primero Shelcho Shimon Damlesh, combatiente del batallón 932 de la Brigada Nahal. Abrazamos a las familias en duelo y compartimos su dolor. En este momento, 5 divisiones combaten en la Franja de Gaza. 3 de ellas atacan con fuerza objetivos terroristas en la ciudad de Gaza y continúan estrechando el control sobre la ciudad. De manera sistemática y minuciosa, esta noche las fuerzas del equipo de combate de la División 401 irrumpieron y destruyeron un complejo de combate central de Hamás. Se localizaron numerosos medios de combate y un paso subterráneo. Tras un enfrentamiento de inteligencia, fue posible identificarlo. Las fuerzas del Comando Sur eliminaron a un terrorista que se desempeñaba como comandante de una sección en el área mencionada. Se trata de un asesino cruel que participó en la incursión contra las instalaciones en el campamento Nahal Oz. Continuaremos hasta dar con el último de los terroristas responsables de la masacre del 7 de octubre. Haremos rendir cuentas a todos. Hasta ahora, en el marco de la segunda fase de la operación Merkavot Gidron, atacamos más de 2.000 objetivos terroristas en toda la franja. Como dijo el jefe del Estado Mayor en su visita ayer a la Franja de Gaza, los combatientes de las FDI maniobran en la franja con todas las capacidades de las FDI respaldándolos. Entre otras cosas, la Fuerza Aérea apoya a las fuerzas de tierra y ataca con fuerza unos 200 objetivos terroristas por día, con aviones de combate, vehículos aéreos no tripulados y helicópteros, en proximidad a las fuerzas y de manera sin precedentes. Junto con la expansión de la lucha, continuaremos el esfuerzo humanitario y civil para evacuar a la población de la ciudad de Gaza con el fin de protegerla. Hasta ahora, unos 700.000 habitantes de la ciudad de Gaza se han evacuado hacia las zonas humanitarias en el sur de la franja. Las FDI continúan operando en todos los frentes de combate. Solo en las últimas horas, decenas de aviones de combate completaron oleadas de ataques. Una amplia oleada de ataques contra objetivos militares en el área de Sana, en el interior de Yemen. Se atacó el cuartel general de mando de los hutíes, complejos y otros campamentos militares de los aparatos de seguridad e inteligencia. Continuaremos actuando con fuerza contra el régimen terrorista hutí. Ayer, un vehículo aéreo no tripulado, lanzado por los hutíes, impactó en Eilat e hirió a civiles. Desde el inicio de la guerra, hemos interceptado más del 98% de los vehículos aéreos no tripulados lanzados desde Yemen hacia nuestro territorio. Seguimos manteniendo un alto estado de alerta. Quiero enfatizar, la ciudad de Eilat está segura y su rutina se mantiene. Pero, como sabemos, la defensa no es infalible. Hago un llamado al público a obedecer las instrucciones precisas del Comando del Frente Interno y a evitar la complacencia. Ayer vimos ciudadanos que no acataron las indicaciones. Les pido de nuevo, obedezcan las instrucciones. Salvan vidas. 48 secuestrados siguen retenidos en los túneles de Hamás. Anoche, el jefe del Estado Mayor se reunió con familias de secuestrados que ya llevan viviendo esta dura realidad durante 720 días. El jefe del Estado Mayor subrayó nuestro profundo compromiso con su retorno. Los secuestrados están siempre presentes en nuestra mente en todo momento, en cada acción que realizamos. Las FDI seguirán actuando con fuerza y responsabilidad hasta alcanzar los objetivos de la guerra, la devolución de los secuestrados y la erradicación del dominio de Hamás. ¿Preguntas? Pregunta 24. En el último periodo se han encontrado varios cohetes en las áreas de Judea y Samaria. Las FDI identifican una escalada en los intentos de las organizaciones terroristas de realizar lanzamientos de cohetes en los territorios de la Autoridad Palestina.
Quiero decir que el mando central actúa con mayor intensidad para erradicar el terrorismo en Judea y Samaria. Cabe decir que, en el último año, el índice o la cantidad del terrorismo disminuyó alrededor del 80% en toda Judea y Samaria. El mando sigue actuando. Ha habido un ligero aumento recientemente y continúa actuando para erradicarlo. Respecto al fenómeno de los cohetes, como lo llamaste, estamos atentos al fenómeno y lo rastreamos. Hay que decir que se trata de cohetes que no tienen capacidad operativa o de lanzamiento, pero no lo tomamos a la ligera. Continuaremos siguiendo este fenómeno y no permitiremos que se desarrolle. Pregunta de Noticias 12. Israel declaró que no se dejará arrastrar a una guerra de desgaste contra los hutíes. Cuando hay un daño significativo en Israel por parte de los hutíes, nosotros también elevamos el umbral de la respuesta. ¿No es esto una repetición de lo que ocurrió en Gaza y en Líbano en el pasado? ¿Existe siquiera una solución militar para derrotar al régimen hutí? Estamos atacando a los hutíes de forma proactiva y los atacamos continuamente. Atacamos sus aeropuertos, el aeropuerto de Saná. Atacamos sus puertos marítimos. Se puede decir que hay un bloqueo aéreo y un bloqueo marítimo sobre el régimen terrorista hutí y actualmente actuamos con fuerza todo el tiempo. Operamos con diversos métodos. Naturalmente, no vamos a exponer todas las maneras en que operamos. Hoy atacamos con fuerza objetivos del régimen, objetivos militares de la organización terrorista. Hay que recordar que se trata de una organización terrorista. Incluso los objetivos del régimen son objetivos terroristas y continuaremos actuando y atacándolo. Pregunta de Yediot Aronot. ¿Está planificada una respuesta israelí a los ensayos de misiles de Irán? Y hoy, exactamente 3 meses después de la operación Arem Kalvi, ¿hay en Israel información más cierta sobre el grado de daño al programa de misiles y al programa nuclear de Irán, que según informes ya ha comenzado a reparar parte de los sistemas que fueron dañados en la guerra? Hay que decir que, durante la operación, hoy puede confirmarse, y no solo nosotros, también organizaciones y otros países en el mundo ya han confirmado este hecho. Dañamos, se puede decir de manera profunda y punitiva, el núcleo iraní, el programa nuclear iraní en todos sus componentes y el programa de misiles iraní en toda su cadena de valor, desde la planta hasta el lanzador de misiles. Atacamos de forma exhaustiva. Seguiremos constantemente en la evolución de estas amenazas y sabremos defendernos según sea necesario. Pregunta de seguimiento de Make Reason. ¿Por qué las FDI principalmente responden y no actúan de manera proactiva y cotidiana? Se puede decir, a partir de la experiencia saudí en la guerra contra los hutíes, que no lograremos derrotarlos y que el puerto de Eilat permanecerá cerrado. Como dije antes, mencionaron el puerto de Eilat. Así que quiero decir, los hutíes, el régimen terrorista hutí, no son solo un problema para Israel, no solo representan una amenaza para Eilat o para Israel, sino que son una amenaza para toda la región y también para el comercio mundial. Afectan el Mar Rojo. En el pasado han atacado a los Emiratos y a los saudíes. Dañan barcos en todo el Mar Rojo, afectan el puerto de Aqaba, también el canal de Suez en Egipto y Eilat. Nosotros actuaremos proactivamente de manera constante contra ellos y continuaremos atacándolos hasta el 10º día. Pregunta de Maarif. ¿Cómo se está preparando la Armada para detener al buque que se dirige a Gaza y responderán las FDI con fuego si buques de guerra españoles intentan impedir que la Armada mantenga el bloqueo marítimo? En primer lugar, estamos siguiendo esta flotilla. Ya hemos visto intentos similares en el pasado. Esta vez la flotilla es diferente. Se trata de decenas de embarcaciones que se acercan a nuestra costa. Cabe decir al inicio que la Armada está plenamente capacitada para defender las fronteras del Estado de Israel en el mar, así como defendemos en tierra y en el aire. Nuestra Armada es extensa y fuerte. Ahora quiero decir y recordar, esta flotilla, sabemos decirlo, está organizada y entrenada por Hamás, por representantes de Hamás en Europa. Tenemos información significativa al respecto. Debo decir que todo aquel que apoye esta flotilla en realidad está apoyando a los asesinos del 7 de octubre. ¿A quién apoyan? A Hamás, a los asesinos de niños y personas. Hay que decirlo con sinceridad. Ahora, quien quiera ayudar a la Franja de Gaza, quien realmente quiera ayudar a la gente de Gaza y no a Hamás, está invitado, como hemos declarado, a venir y canalizar ayuda por los medios habituales.
como a través de gobiernos y organizaciones internacionales en el mundo que lo hacen por las vías correctas. Muchas gracias.